Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí otra tarde más en nuestro espacio de diálogo con autores, con personas del sector editorial, sobre temas que nos importan y que nos interesan a todos y para estar juntos y estar comunicados una vez más. Bueno, hoy tengo el placer, y digo placer porque me hace especial ilusión, de tener aquí a nuestro lado, compartiendo espacio, a Mariana Eguaras. Mariana, buenas tardes. Hola Isabel, buenas tardes para ti, para todos los que nos están mirando y escuchando desde distintos lados y gracias a ti por invitarme a participar en este espacio de UBOC. Bueno, estamos encantados porque sé que tu opinión y tu perspectiva del sector editorial y de lo que podemos iluminar a todos nuestros escritores que compartimos, la mayoría en esta comunidad, ¿no?, en la que trabajamos con escritores, sé que van a estar esperando un poco también tu opinión, ¿no?, sobre lo que charlemos, porque va a ser una charla, pero yo, Genial. Mariana, lo que quiero es que nos cuentes quién es Mariana Eguaras, consultora editorial, pero un poco que te presentes a ti misma. Bueno, lo de quién soy es un ¿Quién poco eres? complicado así definirlo, pero bueno, soy digamos una persona muy currante, a veces un poco demasiado entusiasmada con mi trabajo, lo cual me lleva bastante a trabajar bastante tiempo, pero bueno, como adoro lo que hago, nunca lo siento como un peso. Eso no Uh-huh. significa que a veces esté cansada o que a veces hay clientes complicados, es lógico, pero me encanta lo que hago. Disfruto del trabajo. Para mí el trabajo siempre ha sido una tabla de salvación en muchos aspectos y disfruto y me encanta lo que hago. Uh-huh. Y lo de consultora editorial, bueno, surgió un poco por necesidad, primero porque no encontraba un trabajo que Uh-huh. encajara con lo mío en el sector editorial. Y claro, hace 10 años también comenzó a establecerse mucho la autopublicación, la autoedición, llega Amazon a España, con lo cual eso posibilita a los autores tener una herramienta a mano y unas posibilidades. Digo Amazon porque es el más importante, pero también hay Sí. otras Uh-huh. plataformas que daba posibilidad al autor de poder controlar, manejar, gestionar mucho más lo que son sus publicaciones y de incluso hacerlo. Antes Uh-huh. dependíamos exclusivamente del sector editorial tradicional, de las editoriales de toda Uh-huh. la vida. Entonces, claro, con esto también surge la posibilidad de ampliar la cantidad de servicios que se pueden dar más allá de los tradicionales y surgen nuevas oportunidades, como por ejemplo desde cómo crear una cuenta en Amazon, cómo crear una cuenta en distintas plataformas, incluso, bueno, Bubok, que Bubok es anterior, si no recuerdo mal, a Amazon. Sí. Eh, Diferentes plataformas, tanto para publicar en impreso como en digital. Y claro, y la gran duda es, he escrito un libro y ahora qué hago. Esa es la gran Eso es. pregunta básica, ¿no? Claro, gente que termina de escribir algo y dice lo quiero publicar, pero no sé ni cómo hacerlo, ni qué pasos hay que dar, no sé qué me conviene, etcétera, etcétera. Y Sí, viste ahí, esa necesidad, ¿no? Viste esa... exacto. Y Uh-huh. bueno, yo iba probando, investigando con entradas del blog, me metía cosas en Amazon, me fijaba cómo las podía subir, cómo funcionaban. Lo mismo hice con otras plataformas, con Bubok, con Nook. Para mí estoy hablando como de hace, no sé, siglos, Como una pero eternidad, pero no hace en tanto, ¿eh? realidad, No no, hace pero tanto, en estos Mariana. tiempos parece que hace muchísimo más, pero en realidad no, hará 7, 8 años aproximadamente. Claro que en todo este tiempo ha cambiado muchísimo, muchas cosas, se han ido mejorando, se han ido profesionalizando las herramientas, las plataformas, los autores, pero siempre es necesario ese acompañamiento y ese asesoramiento para aquellas personas que no conocen cómo funciona el sector editorial y entonces ahí es donde se me ocurre lo de la figura de, bueno, por De lo menos. consultor, ¿no? Sí, porque Uh-huh. creo que cuando yo me inventé lo de la consultoría, digo, me inventé porque no había mucho, dije, a ver, si yo necesito hacer tal cosa, ¿qué hago?
Pues mira, si es un tema de contratos, voy a un abogado. Si, no sé, si necesito un tema financiero económico, pues voy a un banco, a un asesor. Y bueno, o sea, en realidad es la figura del asesor. Si tú quieres montar, o siempre pongo el ejemplo, una panadería, una zapatería, lo primero que tienes que hacer es informarte sobre esos Informarte. sectores. A Ujú, menos que seas un poco kamikaze, pero en realidad lo ideal es informarse de materias primas, de procesos, de cómo funciona, ujú. de cuánto cuestan unas cosas, de cuánto se puede vender, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ahí surge la idea de la consultoría, al principio con más servicios, porque cuando empiezas, claro, ofreces un poco más para ver, también para Sí, ir uno sí, eso descubriendo es. e ir perfilando cómo va, porque yo creo que desde el principio, por más que uno se plantee una cosa, luego la realidad también te lleva por otros carriles Sí, y hay que ir sí. reformulando y Mm, reacomodándose. Pero básicamente la consultoría editorial es un asesor en temas editoriales. ujú. Y bueno, ahora por suerte ya hay unos cuantos profesionales más, colegas que también se dedican a eso. Así que podemos cubrir el amplio espectro y la gran cantidad de autores y de escritores que hay. No, y doy fe que como profesional de la edición, que yo también llevo un montón de años, Mariana, llevo una eternidad, siempre te voy a decir una cosa y no te lo digo porque estás aquí, pero te lo dije cuando te llamé y voy a insistir en ello y la mayoría de los que nos están escuchando seguro que también lo opinan. Tu blog es un blog referente, es decir, nos ayuda con la información que nos das, que es muy clara, muy concreta, el paso a paso, nos ha servido de apoyo a muchos, incluso estando en el sector, cuando hemos tenido alguna duda de algún tema, quiero que sepas que en este aspecto has hecho también una labor importantísima también para editores y para profesionales del mundo de la edición. O sea que Te lo este agradezco. trabajo está muy bien hecho, muy No, bien te hecho. agradezco que me lo digas porque, vamos, tiene unas horas de trabajo Es que se ve, se y ve, tiempo se ve. quitado al ocio, al descanso, a mi pareja, a mi familia. Esa es la verdad. Pero también es que son cosas que cuando yo buscaba no las encontraba. No las Digo, encontrabas. ¿cómo puede ser? Estoy segura que esto que me pasa a mí cuando tengo un libro o tengo un programa enfrente, a alguien le Mm. tiene que pasar. Y no hay, o sea, no, ahora empieza a haber un poco más, pero no, o sea, cuando yo empecé el blog, que tampoco hace mucho, fue en 2011, o sea, va a ser Sí, sí. no tiene ni siquiera 10 años, yo era de redondeo en 10, pero es que no hay bibliografía en No, castellano sobre esto. no. Hay en inglés, y si no hay en inglés sobre edición, hay muy específico, solo siempre digo, la colección de libros sobre libros del Fondo de Cultura Económica de México, Ujú. que aborda los aspectos de la edición, incluso temas de contabilidad editorial, gestión editorial, etcétera, Sí, que y ya son están más traducidos al técnicos. castellano. Sí. Pero Ujú. es una información muy valiosa, pero que en algunos casos ya tienen más de 20 años, porque son del siglo pasado. Sí, Y sí, son, es verdad. y son traducciones, con lo cual reflejan mucha problemática del sector anglosajón, Ujú, de la edición en Estados Unidos, en Inglaterra, incluso a veces en Alemania, pero no aquí. Y ujú. después, yo con el blog, lo que pretendo hacer es siempre combinar todos los agentes que estamos ahí, decir, bueno, a ver, esta misma situación es, el corrector la ve así, el maquetador la ve así, ¿cómo tiene que hacer uno o cómo tiene que hacer el otro? Siempre digo, desde mi experiencia. A lo mejor Claro. hay alguien que me dice, no, mira, nosotros lo hacemos de otra forma. Genial, Ujú. porque también sirve. Que eso es algo que yo, por ejemplo, he hecho mucho en falta en el sector, esto de presentar casos prácticos. A ver, los Sí, sí, famosos sí. metadatos del ebook, ¿dónde los meto? ¿Qué hago? ¿Cómo lo gestionamos en una tienda? ¿Cómo lo gestionamos en el otro? Sí, ¿Con qué sí, sí. problemas me encuentro? Y claro, este tipo de cosas yo intento ponerlas en el blog. Claro que quisiera poner, de hecho, la lista que tengo, hay una que se llama temas del blog y son hojas de temas tirados con enlaces, con Que no links por tienen ahí. fin, ¿no? No tienen fin, no Y tienen hay fin. entradas que las he terminado un año y medio después, por ejemplo, porque fui Pero buscando bueno, mira. datos. De las partes del libro fui recolectando datos, porque quiero ver de todas las formas que lo llaman a esta parte del libro, cómo la llaman en México, cómo la llaman en Perú, en Bueno, eso Argentina, también es aquí en un lado, en el complicadísimo. otro. Y hay muchas entradas que son informativas y otras que también es para alimentar el bicho de Google, como digo yo. Claro, claro. Porque claro, el blog tiene una función
que es informativa y de compartir y de encontrar soluciones a algunas problemáticas que yo tengo y que a veces viene alguien y en un comentario me lo soluciona, pero también es una herramienta de trabajo para mí, porque gracias a la búsqueda orgánica Claro, mi qué blog se encuentra encuentra y me llegan, la mayoría de los clientes me llegan a través del blog. Entonces Mariana, al fin y al cabo, con esto te has convertido en una persona, de alguna manera, que visualiza un poco el sector editorial, ¿no? En su conjunto. No trabajas una faceta, sino que trabajas un poco todas y además eres asesora y informas sobre todos esos puntos. Con lo cual, qué mejor que preguntarte a ti, que conoces el sector, que lo vives, que lo estás palpando a diario, como lo palpamos todos. ¿Cómo has visto al sector estos días? O sea, estos 2 meses. ¿De repente tú crees que ha habido una revolución o simplemente ha sido un esperar? ¿Cómo lo has visto? Porque tú habrás visto también quién se pone en contacto contigo. ¿Cómo fluye esto? ¿Cómo lo has visto? Bueno, a ver, yo siempre digo que miro el sector un poco también desde un lugar desde abajo. Sí, siempre lo aclaro porque, claro, todas las opiniones siempre hay que ver desde qué punto partimos, ¿no? Siempre digo, yo estoy en el sector off y muy feliz y contenta que estoy en el off. ¡Qué bueno! ¡Qué Sí, bueno! sí, digamos, en el trabajo de Marina o en el off. Claro, yo puedo opinar, por ejemplo, sobre algunos movimientos a raíz de lo que he visto de los comunicados de prensa de los grupos o porque alguno me ha comentado algo, pero claro, yo no puedo saber obviamente lo que pasa dentro de, digamos, de los grandes grupos editoriales, qué es lo que ha sucedido. En general, yo creo que el sector ha quedado, obviamente, está al principio una cosa como descolocado, desconcertado y luego el consiguiente temor. Pero creo que ha pasado en el sector editorial como en todos, porque claro, primero fue de golpe, no salimos, nos quedamos en casa, nos encerramos, tenemos que teletrabajar. ¿Qué hacemos con los niños? ¿Qué hacemos con los mayores? ¿Qué hacemos con nosotros mismos? En casa hay un solo ordenador y somos 3 personas. Sí, sí, Claro, tremendo, tremendo. y uno dice, ¿qué hago con todo esto? ¿Cómo lo gestiono? Más el temor de no sabemos lo que va a pasar, si sigo trabajando, si no tengo trabajo. O sea, todo esto, y esto afecta a cualquier sector, a cualquier persona, esté donde esté. Hay una parte del sector editorial que creo que lo de teletrabajar lo hemos llevado bien, y digo lo hemos, porque yo hace muchos años que lo hago, Cierto, cierto. porque maquetadores, correctores, traductores, estamos acostumbrados a teletrabajar. Si bien es cierto que a lo mejor se puede estar en un coworking o en alguna oficina, son trabajos que perfectamente se adaptan a teletrabajar porque no hace falta la presencia física de la persona. Es intercambio de información, intercambio de documentos, a excepción de la parte de la imprenta o de lo de ver pruebas de Sí, cosas imprenta, que como, bueno, sí. cosas muy concretas, pero claro, hubo también unas semanas en que la imprenta tampoco estaba trabajando. Entonces, ese sector, digamos, esta parte de los profesionales de la edición, yo creo que nos hemos visto Adaptado, ¿no? poco Sí. afectados o nos adaptamos más rápidamente. Y Ujú. en algunos casos seguimos haciendo lo mismo, o sea, no nos Es modificó verdad. el hecho de no poder ir a trabajar porque el trabajo lo tenemos en casa o a metros de casa. Ujú. El tema está, claro, en lo que, Un poco digamos, en en el lo que comportamiento del sector, Mariana. O sea, sí, en el ¿cómo has visto lo de comportamiento los libros electrónicos? Venga, la venta de libros electrónicos, del regalo de los libros, como pollos la sin compra cabeza. compulsiva. Yo no sé, ha sido como una revolución en unos días un poco extraña, ¿no? Bueno, sí, en realidad ahí un poco el sector dividido. Estaban los que vamos a regalar y los que no. Incluso en un momento se empezaron a abrir aguas, o sea, Para- como Moisés, Ujú. de un lado y del otro. ¿Cuál es mi opinión? Es que para ¿Cuál es mí tu no ha sido opinión? acertado por diferentes motivos y ahora lo podemos ver. Yo no sé, el hecho de quedarnos en casa es cierto que nos ha dado a lo mejor a algunos un poco más de tiempo, Ujú. pero en realidad hay otras personas que han tenido menos tiempo. O sea, y a mí me lo Sí. han comentado, dicen, pero yo no tengo tiempo, tengo los niños en casa. O sea, sinceramente, el que tiene niños y niños en casa, no le quedaba mucho resto de tiempo para leer. No, no.
sinceramente. Y claro, a lo mejor no sé, otros tenemos un poco más de tiempo y lo distribuimos de otra forma. Y yo creo que al final, no sé si se leyó más porque se regalaron libros. Yo creo que en realidad se leyó más porque había más tiempo o porque hicimos básicamente las 3 cosas que podíamos hacer en casa. Cuando dice, es que leer, hay un informe que dice, leer es la tercera actividad que se hizo durante el confinamiento, después de ver televisión y hablar por teléfono. Claro que si tú piensas es que mucho más no podíamos hacer dentro de casa. O sea, ir al bar, el bar no está en casa, ir al cine, lo podemos reunir, lo podemos ver televisión, ir al teatro, se podía ver por televisión. Claro, empiezas y dices, sí, es que hemos leído, pero es que tampoco no podíamos hacer mucho deporte, a menos que tengamos una máquina o hiciéramos nosotros nuestro propio ejercicio. Es decir, yo creo que regalar los libros no fue, o sea, no contribuyó a que la gente leyera más, y por otro lado creo que la contribución fue más bien negativa. Primero, porque se ha desvalorizado. A ver, la percepción que se tiene siempre de lo cultural es como que vale menos, lo digo un poco entre comillas, que vale menos que otras áreas. Entonces, claro, consecuentemente, parece que como que escribir no es un trabajo, entonces les regalamos los libros. Pero claro, detrás de un libro hay escritores, correctores, editores, maquetadores, diseñadores, distribuidor, librero. Toda esa gente hace un trabajo y tiene que ganar X dinero por su trabajo. Por lo tanto, si se regala el producto así porque sí, claro, se desvaloriza todo el trabajo que hay detrás. Y por otro lado, también creo yo que hay que ver un poco más a largo plazo. Es decir, tú regalas esto, la gente se acostumbra a que le regales esto, porque además las personas somos animales de costumbre, que después vamos a exigir que nos den luego cosas espera gratis que compres un libro después de eso, pues, claro. La percepción, claro, si ahora regalan los libros, cuando un ebook se quiera vender a 7, 8, 10 euros o a 5, va a parecer caro, pero es que siempre va a parecer caro. ¿Por qué? Porque lo gratis es 0. Entonces, yo creo que eso no ha ayudado demasiado y sobre todo al tema de percibir la cultura como que la cultura tiene que ser gratis. Y yo es una cosa también con la que vengo luchando desde hace bastante. Primero porque creo que tiene tanto valor, ni más ni menos, igual valor, porque tampoco debemos pasarnos al otro lado. Circulaba ahora en las redes que sin libros, sin música, sin esto no hubiéramos aguantado la cuarentena. Bueno, para nosotros no, pero hubo gente que ha aguantado en condiciones mucho peores en guerras. Entonces, digamos, digamos, en la actualidad hubiéramos encontrado otra forma. Pero la cultura tiene que tener el mismo nivel, para mí, que cualquier otra disciplina o que cualquier otro sector. Y muchas veces incluso lo comparo con otras áreas culturales. Yo siempre digo, la literatura no tiene valor. Perfecto. O sea, la literatura es un arte, como la pintura. Pero después están los museos, las galerías de arte, y eso es una industria. Y las editoriales también son una industria. Entonces, claro, todos debemos ganar dinero. Y si queremos seguir teniendo libros, y si queremos seguir yendo a los museos, y viendo películas, y yendo al teatro, necesitamos que todas las personas que producen estos productos culturales cobren dinero. Y entonces, claro, el hecho de dar gratis, así como así, wow, abrimos la caja de Pandora y regalamos de todo, yo creo que no ha ayudado. Después de eso, de todas maneras, Mariana, cuando pasó eso, yo pensé, luego no se van a comprar libros, después de esas listas interminables, gratuitas y tal, pues eso se acabó. Yo no tengo la percepción de que se han seguido comprando los libros. O sea, ha sido un poco extraño porque habrá que analizarlo luego a posteriori, pero tampoco ha influido luego en las ventas. Quiero decir que no se han perdido ventas porque se hayan regalado antes. O sea, todo ha seguido igual. Ni ha favorecido ni tampoco, ¿no?, ha perjudicado. Yo creo que el que es lector va a seguir comprando libros. Eso es. Ese es el tema. Yo confío en eso también. Hay momentos del año en los que es muy concreto, San Jordi,
en Cataluña, Feria del Libro en Madrid, Navidad. Hay aumento de venta de libros, sobre todo de aquellos que son bestseller o en general, porque se utilizan como regalo. Pero de ahí a que se lean es otro tema. Pero el que es lector, el lector va a seguir comprando. O sea, yo he seguido comprando, lo que pasa es que los he pedido, los he comprado, me los han enviado más tarde. Sí. En algunos casos compré digital porque me resultaba más cómodo. Cuando empezó la pandemia, a mí me pilló en Argentina y antes de que cerrara la biblioteca de mi pueblo, saqué libros y dije, bueno, vengan los libros, menos mal porque los saqué justito. Entonces tenía libros también impresos, digitales, y bueno, los préstamos bibliotecarios en digital aumentaron mucho, excepto por no poder ir. Bueno, a lo mejor con esto también redescubrimos que finalmente no es una competencia el libro digital con el libro impreso, sino que es un complemento y que cada lector puede elegir cómo lo quiere leer, incluso tener las dos versiones del mismo libro y en un momento, mientras ahora que hay que hacer bastante más tiempo de cola para entrar a los lugares o en el supermercado, pues lo lees en digital, llegas a casa, lo retomas en el impreso. Eso es. Y ya está, no, estoy contigo, no pasa Mariana. nada. Pero creo que las compras se han mantenido por el hecho de que es gente que asiduamente compra. Y habrá habido alguna compra esporádica nueva, pero... Sí, pero de golpe no que ha sido haya nuevos determinante. lectores por la pandemia, no creo. No, tú tampoco lo crees. No. Ahora ya llegando un poco al meollo, que estos son nuestros escritores, ¿no? Y sí que es verdad que esto lo he oído, lo he visto, mucha gente durante este tiempo sí que es verdad que yo creo que ha retomado el tema o se ha puesto a escribir, igual que decías, voy a leer, ¿no? Hay gente que ha dicho, voy a terminar mi novela o voy a escribir. Ha habido como un boom de gente escribiendo. Que yo creo que hay mucha gente que escribe. Escribe mucha gente. Pero también como que ha favorecido el hecho de, bueno, estoy en casa, voy a escribir, ¿no? Voy a escribir algo. ¿Tú has notado este movimiento de gente que, ay, es que mira, he retomado esto, estoy escribiendo? ¿Has notado que te llegaba flujo de gente diciendo, he escrito esto, asesórame? ¿Has notado mayor afluencia, mayores consultas, por ejemplo? No exclusivamente de estos días, no gente que me haya dicho, he escrito esto durante la pandemia. Hay algunas obras que son largas y dicen, no las puedo haber escrito en un mes y medio, sinceramente. Pero si hay una clienta que es habitual que, por ejemplo, ella siempre aprovecha el verano para escribir un libro. Y ahora me dijo, aproveché la pandemia. Claro. Y entonces el libro, en vez de tenerlo en septiembre, ya lo tengo ahora. Entonces, claro, en este caso sí. Escribir es terapéutico y lo digo, o sea, es una recomendación, de hecho, de muchos profesionales de la salud, porque es una forma de poder pensar, procesarlo, tener que ponerlo por escrito. De hecho, hay muchas cosas, o sea, a mí me ayuda bastante cuando a veces tengo ideas, digo, a ver, tengo que ponerlas por escrito. Porque es una forma de primero de sacarlas, de verbalizarlas, o a veces tengo como un poco embarulladas las ideas en la cabeza. Sí. Digo, bueno, las tengo que poner en orden y lo del papel y el lápiz ayuda mucho. Igual que cuando yo le digo a los autores en las sesiones de consultoría, dicen, porque tengo esta idea y la otra, le digo, anota todo. Anota todo. Digo, no importa el orden. Digo, es más, puedes tener hasta 2 o 3 libretas, una que sea para lo que se te ocurra. Digo, la agarras del revés, la escribes de costado, con el boli que tengas, con la letra que te salga, no importa. Ahí van ideas. Digo, después las ordenas. Le digo, piensa que la mayoría ahora no te van a servir. Y digo, y nunca tires eso que has escrito ahora, porque tampoco sabes cuándo te puede ser útil. Porque lo que hoy parece una tontería, una cosa que no encaja, a lo mejor dentro de 2 años es el germen de otra idea o es de algo que se quedó por ahí. Entonces, claro, el hecho de escribir es muy terapéutico. Y hay gente que ahora la escritura le puede haber sido una gran ayuda para, a lo mejor, para pasar el tiempo y no sentirse tan solo, porque ha aprovechado, porque como por su trabajo a lo mejor ha tenido jornada reducida y tiene tiempo y retoma un hobby, lo retoma como hobby, se anima a publicar. Bueno, sí, es un tiempo, digamos, que como no lo podemos, hay una parte de nuestro tiempo de ocio que no lo podemos aprovechar en salir, entonces,
puede ser que se haya volcado más Ayuda, en la ¿no? escritura. Ayuda. Eso es un Sí, factor más, ¿no? ayuda, exacto. No es que se creen porque sí, pero es decir, que el hecho de ponerte a escribir o escribir un relato, yo sí que es verdad que personalmente he recibido muchas cosas de relatos del coronavirus, ¿no? Te habrá pasado a ti, o ensayo Bueno, sobre el confinamiento, ¿no? O sea, estas cosas sí, y alguno que de han esos hay, entrado sí. y se van a publicar, ¿no? O sea, que Me no es río porque broma, hay pero épocas, hay épocas en las cuales llegan cosas así, otras épocas llegan las reinterpretaciones de la Biblia. Otra, yo a veces no sé por qué digo, estoy con 3 libros de la misma temática, que digo, pienso, ¿qué he escrito en el blog? Y digo, no, nada, porque a veces digo, yo me doy cuenta, a veces cuando hago hincapié en algo del blog, claro, como tiempo después, como me van llegando cosas muy concretas, además hay entradas del blog que yo las uso para trabajar, en las que he puesto cuando veo que he repetido tantas cosas en un correo, digo, esto va para una entrada, porque la próxima es claro, claro. imágenes para un libro, ¿qué deben tener? Características, mira esta entrada. Ya lo Eh, estás convirtiendo, ¿no? ya está, Directamente. automáticamente. Claro, porque es una herramienta de trabajo para mí también, ¿no? Datos que necesito para hacer un presupuesto. Creo un formulario. Por favor, completa esto. Ahí tengo todo. Ya sé de qué va el libro, etcétera, etcétera. Entonces, hay épocas en donde hay temas que van, que vienen. Yo creo que a partir del mes que viene empezaré a ver más de los relatos del coronavirus, Mira, porque ahora hay gente rematando el tema. exacto, yo he recibido estas últimas semanas algunos y muy buenos, ¿eh? O sea, Mm, ponen coronavirus porque lo han escrito en esta época, claro. pero fuera de esta época, o sea, no es el tema, sino el momento que han escogido para escribirlo porque, bueno, pues les evoca la situación, el encerramiento, pero de verdad cosas muy buenas. O sea, lo digo también como que hay veces que hay situaciones que son, bueno, proclives para seguir avanzando, un texto o una novela que tenías Sí, pensada. claro. Sí, sí, o sea, de hecho, por ejemplo, como me pasa con esta clienta, que es lo que yo pretendo hacer, pero al final no lo logro también, es aprovechado, digo, bueno, las mañanas de las vacaciones, digo, voy a coger tiempo de vacaciones, después no lo hago, pero bueno, o me surge otra cosa y al final no me siento a escribir, pero claro, si uno se lo puede programar y se lo propone, eso no tiene nada que ver con la calidad, digamos. Para Ahora, nada, después, para nada. recetas para matar al coronavirus, sí, ahí ya ni entremos en cuestiones de calidad. Pero, claro, es un momento, digamos, que mucha gente encontró de decir, bueno, mira, no tengo que ir a trabajar. A lo mejor, si hay 2 horas del día que tú empleas, una hora en ir al trabajo y otra en volver, pues son 2 horas que, en vez de ir al trabajo, ¿ahora qué hago? Las aprovecho a Eso escribir. es, eso es. Sí, Es sí, sí, cuestión sí. de retransformar el tiempo El y ya está. tiempo. Mariana, mira, uno de los temas que más nos interesan y que tenemos en común son los escritores, ¿no? Tenemos nuestra fuente, llamémoslo nuestro origen y nuestra esencia en el trabajo, ¿no? Nosotros nos Sí. dedicamos a esto. Quiero que me cuentes cómo ves tú al escritor hoy, ¿vale? Simplemente cómo lo ves, qué necesidades, qué miedos, qué preguntas son las más recurrentes del escritor que se te aproxima y te dice, mañana tengo esto, pero no sé si hacer esto, no sé si hacer lo otro. O sea, ¿cómo ves al escritor que se aproxima a ti? Bueno, por lo general, en búsqueda de información y Ujú, bastante indeciso. Hay una parte de los autores que les cuesta mucho tomar decisiones. ujú. Y yo soy reacia a tomar una decisión por ellos. Por ellos. Exacto, porque digo, yo te facilito todas las herramientas, pero la decisión la tienes que tomar tú. Porque si yo tomo una decisión por ti y luego sale mal, la culpa la voy a tener yo. Y si sale bien, también la tendré yo, pero no es cuestión, digamos. El Ujú. tema es eh, que yo comprendo que no conozcan el sector. Entonces yo le digo, lo primero, dense tiempo, que no los mate la Ujú, ansiedad por publicar, porque ahí es donde muchas veces se equivocan, ujú. creo yo, porque por el apuro de publicar hacen un montón de cosas rápido, más que tan Sí. rápido, corrigen rápido, Ujú. todo rápido, porque yo entiendo que genera ansiedad. O sea, yo también lo he vivido
con la publicación de mi libro y todo, genera ansiedad. Pero es mejor detenerse, pensar e ir paso a paso, sobre todo si quieres vivir de la escritura. Una cosa es que si escribes un libro de la historia de la familia y es para regalárselo a la familia, pues ya está, eso es una cosa personal. Pero sobre todo es que no sean ansiosos, que se dejen asesorar o que junten información. Yo siempre digo, cuanta más información mejor, también hay que pararse un tiempo porque no vamos a estar 20 años informándonos, y tomar una decisión. Y que la tomen en función de lo que creen en ese momento. No existe algo mejor o peor. Esa es otra de las cosas. Muchas veces me dicen, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo peor? No, hoy por hoy hay una situación, hay un contexto, unas circunstancias. Y tú consideras que hoy esta es la mejor decisión. Seguramente dentro de 2 años no la sea, pero que dentro de 2 años tú no sabes, es otro tiempo, es otro momento, el entorno puede cambiar totalmente. Imagínate, lo que decidíamos en enero ha cambiado radicalmente un mes, 2 meses después. Todas nuestras decisiones han tenido que cambiar y adaptarse. Y no pasa nada. Esa es otra de las cosas. No sé, un poco como a desdramatizar. Primero, a tomar una decisión, eso es una cosa, sí, hay que decidir. Y no pasa nada. La primera vez te vas a equivocar, seguro. Y en más de una cosa, seguro. Pero no pasa nada. Y a todos los escritores y a todos los profesionales y a todos en la vida nos pasa eso. Claro, es una evolución, ¿no? También. Una evolución. Todos los escritores te dicen, de la primera novela a la última que he escrito, algunos dicen, no quiero ni ver ni leer la primera novela que he publicado. Y eso sucede. Yo veo las primeras entradas del blog también, digo, qué horror, digo, no he dicho esto, digo, lo tendría que sacar. De hecho, siempre tengo 300 entradas en el blog porque cada vez que agrego voy sacando otras. O sea, voy sacando las viejas porque digo, no tienen ni ton ni son, tengo que hacer una limpieza, porque hay cosas que han quedado muy desactualizadas, etcétera, etcétera. Pero siempre hay un miedo, o sea, en general, como seres humanos, tenemos miedo a la crítica, miedo a no ser aceptado. Eso también le pasa al escritor. Totalmente. Bueno, miedo a publicar y a no vender libros. Bueno, sí, también puede pasar. Pero hay muchos negocios que también digamos, venden un producto o se crea un producto y luego no se vende. Sí. El tema es que tienen que confiar en lo que hacen. Si el escritor desconfía de lo que ha escrito, empezamos mal. Eso es. La primera persona que tiene que confiar en lo que ha escrito es el escritor mismo. Él, claro. Intentar aportarle lo mejor de sí y luego buscar personas que lo ayuden a sacar el libro, a publicar esa obra de la mejor forma, posible. Sí. Que van por ahí los tiros. Estas inseguridades son muy habituales. Yo siempre digo, Mariana, seguro que tú, decir, bueno, si has llegado hasta aquí, ahora ya solo tienes que decidir una cosa, guardar el libro en un cajón o arriesgarte y ponerlo a la vista, que la gente lo lea, que la gente pueda disponer de él. Y no vas a gustar a todo el mundo, pero nos pasa en todos, ¿no? En todo. Entonces, es un poco como que desde el punto de vista del escritor cambian muchos mecanismos, ¿no? Decisiones que tomamos a nivel personal, luego no somos capaces de tomarlos cuando escribimos algo, ¿no? Es una cosa extraña. Pero... Bueno, a veces creo que también tiene que ver porque no hay muchas personas que escriben que no se asumen como escritores, o siempre lo han tenido como un hobby. Entonces, claro, lo de escribir todavía no le dan el toque profesional que ellos consideran que debería tener como para decir, no, esto es bueno, porque yo escribo. Porque a lo mejor has escrito 2 cosas, pero las 2 cosas son buenas. Y también, lo de bueno y malo, entre comillas. Pero cuando me dicen, ¿esto es bueno o esto es malo? Depende. Le digo, porque si yo necesito un libro para saber cómo hacer un jardín en una terraza de 1 metro cuadrado y tú me das un libro para coser, para mí es malo, porque no me resuelve ningún problema y no me sirve para nada. Digo, y si a mí me gusta la novela histórica y me das una novela de ciencia ficción, claro, no me va a parecer buena, ¿pero por qué? Porque no está dentro de mis gustos. Pero eso no significa, digamos, que no tenga su público o que sea mala. O sea, para mí mala es cuando tú lees algo y no entiendes nada, independientemente del género que tenga, ¿no? Es decir, mira, a ver, aquí no hay una coma, no hay un punto, no hay una mayúscula. Bueno, esto está malo porque está lingüísticamente malo y no se entiende. Pero luego
todos los escritores lo que tienen que hacer, e incluso creo que cualquiera de los que tenemos un blog o cualquiera de los que tenemos un negocio, es saber dónde está nuestro cliente, nuestro público. Al final, el lector es un cliente. También Eso es. hay que verlo así. Es decir, porque si quieres vivir de escribir, el que va a poner la pasta para que tú vivas es el que te compra libros, es el lector. Exacto, exacto. Entonces, hay que verlo desde un poco desde ese punto de vista Sí, sin ningún problema tampoco. Hay que sacralizar un poco esa visión que a veces tenemos del libro, de la literatura, del escritor. No, yo creo que esto tiene que ver con la profesionalización y que yo lo veo mucho en otros mercados, bueno, en el anglosajón sobre todo, que siempre sí. vienen mucho Mm, más adelantados que mm. aquí. Entonces no hay nada ni mejor ni peor, simplemente es que el escritor pueda encontrar digamos, su público y tampoco importa la cantidad, sino que importa la calidad y quien lo lea. Pero a veces las inseguridades, lógico, cuando uno es primerizo en todo, da inseguridad. Y a veces es también porque el propio escritor no se ve a sí mismo como escritor, digamos, como autor de Sí, una obra sí, literaria o no eso literaria. es. Les impone, ¿no? Es como les produce un vértigo especial, ya incluso sin pensar en la calidad. Puede ser un libro buenísimo, pero el autor suele ser bastante inseguro, sobre todo en las primeras obras ¿no? Con las que afronta una posible publicación. Pero, Mariana, el protagonismo del escritor hoy ha cambiado. Antes teníamos un modelo tradicional donde el escritor solía acudir a una editorial, que era un poco quien desarrollaba todo el proceso, Sí, ponía en manos de ese editor su obra y prácticamente él era un agente pasivo, ¿no? en el proceso. Simplemente su obra era su materia prima, lo que aportaba exacto. todo el valor, pero nos encontramos ante un escenario completamente distinto. Sí, Yo es lo que trabajo con todos los autores a diario y es que Internet y los nuevos modelos de negocio han cambiado el escenario del autor y del sí. escritor. Entonces, te dejo ahí esa premisa para que tú expliques un poco cómo ves ese tema, porque te he visto escribir posts sobre el tema, es algo con lo que yo trabajo todos los días, pero me gustaría saber cómo transmites tú esta idea, por ejemplo, a los escritores. Es decir, se ha acabado, tienes que actuar o trabajar de otra manera, o tienes que pensar de otra manera. ¿Cómo lo afrontas tú con los autores? Bueno, primero, a ver, por lo general, la mayoría ahora de los autores cada vez están más concientizados en que tienen que tener alguna herramienta de comunicación con sus lectores. Uh -huh. Antes, claro, la única posibilidad de publicación era con una editorial y quien tenía relación con los lectores era el librero. O sea, entre el librero y el autor, ahora había en el medio un montón de gente, de procesos, de cosas que no se sabía. Hoy, ¿qué pasa? Hoy con las redes, sobre todo con las redes sociales, eh, el lector directamente busca el perfil del autor y le dice, Eso mira, es. estoy leyendo tu libro, punto. O sea, todo lo demás, o sea, el editor, el distribuidor, el librero, no están interviniendo en esa conversación. Uh -huh. Entonces, claro, las herramientas tecnológicas han posibilitado una comunicación entre autor y lector tremenda. Entonces, el sector editorial eso lo sabe y si quien no lo sepa tiene que darse por Exacto. enterado y muy enterado. Claro, hay autores que han comenzado a explotar mucho más eso, es decir, aprovechan a hablar con sus lectores, a hacer concursos, también tener un blog, esto, cada vez más vías, o sea, más herramientas tecnológicas para darse a conocer más, por ende, para vender más libros Uh -huh. o para tener más participación o incluso para dar clases de escritura, etcétera, etcétera. O sea, para tener más relación con todo lo que es la escritura y la literatura, o la escritura, o sea, cuando digo a veces literatura también me refiero no solo a novelas, sino también a todo lo Uh-huh. que es no ficción. Hay una gran cantidad de libros de economía, de jardinería, libros prácticos, etcétera, que también, por supuesto, tienen autores, ¿no? Uh-huh. Incluso a Libros veces tienen varios profesionales autores. también, ¿no?
que exacto. acompañan a la actividad profesional Sí, del sí. escritor, ¿no? Entonces, claro, esta es una realidad que ya está. Que hay autores que pueden ser publicados sin tener un blog en una red social, sí, pero van a ser cada vez menos. De hecho, ya hemos visto algo opuesto. Se fabrica un libro para gente que tiene gran presencia en las redes sociales, como youtubers o instagramers, no sé si se dice así, pero sí, creo que sí. Sí, o sea, con gran presencia en redes sociales, sobre todo porque veo que YouTube y Instagram, digamos, son los que más van tirando ahora, que eso Eso también es es. por época. Eso. Primero Facebook, después uno, después el otro. Ahora hay una época, no sé, por WhatsApp, la otra por Sí. Telegram, otro Mm, mm. Snapchat. Y claro, también una vez dices, por Dios, cuántas cosas hay. Sí, Esa es otra de las cosas. Los escritores me dicen, ¿qué tengo que estar en todas? Digo, no, porque digo, no va a tener vida. Digo, si estás en 10 redes sociales, no puedes tener, o sea, no te alcanzará el tiempo. totalmente. ¿Cómo elegir la que más te interesa? Bueno, ¿dónde está tu público? Es decir, Eso es. si tu público tiene presencia en Facebook y en determinados grupos de Facebook, pues ahí tienes que ir. Si te dedicas a hacer libros ilustrados, seguramente Instagram, por el tema de la fotografía y demás, vaya más por ese lado. Si lo tuyo es el vídeo, la música, seguramente YouTube. Porque claro, también hay que organizarse como escritor, tienes que organizarte entre Ese escribir, plan, ¿no? producir y Claro. el tema de las redes. Ujú. Pero sí, hay muchas editoriales incluso que ya, si bien siempre en los contratos se exigió que el autor tenga disponibilidad para presentaciones de libros, para acciones de marketing en general, en algunos casos exigen ya casi de manera tácita que tengas presencias en las redes sociales y que sea Sí, una presencia sí. activa, porque eso le ayuda a la editorial a vender más libros. Y si, Ujú, y si eres un autor que gestionas todo tú, o sea, que tú eres tu propio editorial, que eres un autor-editor, pues ujú. con más razón, porque sí necesitarás de las redes o al menos de una red muy específica donde poder vender tus libros, porque si publicas un libro y no se lo comunicas a nadie, Mm. poco vas a vender y poco Sí. vas a hacer. Has dicho una cosa muy interesante y que es un fenómeno y que estamos viviendo a diario, que es que, de hecho, a veces se hace al escritor en base a la comunidad que está detrás de Sí, él. Es decir, la búsqueda de proyectos editoriales y de autores ahora está muy marcada, en un porcentaje muy elevado, en personas o autores potenciales que tienen una comunidad con un sí. tema concreto. Incluso se escribe un libro para que ese es un fenómeno, llamémoslo artificial, pero que está funcionando muchísimo, que tendrá una vida corta o larga Sí, dependiendo, ¿no? Dependiendo, no en sé realidad cómo no lo... es un fenómeno tan nuevo, ¿eh? Lo que pasa es que siempre se hacía puertas adentro del sector editorial, que es distinto. Mm, Es decir, los libros por encargo han existido siempre, siempre. es verdad. Ejemplo, las coleccionables. Ujú. Aquí es una tradición muy grande de coleccionables. Y siempre las colecciones son todos libros por encargo y decididos años, o Es sea, verdad. 2 o 3 años antes y trabajados durante todo ese tiempo a medida que salen. Lo que pasa que, claro, se hace en función a lo mejor, o se hacía, ¿no? En función de la cantidad de seguidores de una persona. Eh, Primero, pues se hace, bueno, es complejo gestionar, ¿no? Todo esto porque además intervienen muchísimas personas. Imagínate, no sé, libros de 90 páginas, 60 libros de 90 páginas con Ujú. ilustraciones, con textos, etcétera. Bueno, es un macro equipo de trabajo, incluso a veces en distintos países, etcétera. Lleva tiempo para hacer. No es lo mismo que fabricar un libro para X persona, o sea, para una sola persona, ¿no? Pero en realidad es una tradición que existe Es ese modelo, dentro, ¿no? es Ujú. el mismo modelo, lo que pasa es que llevado a una escala más pequeña. Lo hemos visto ahora, pero siempre existieron, con lo que es mucho lo de hacer en casa, el tema de Mm, tejidos, de pinturas, sí, arreglar muebles. Estos libros existieron siempre. Todo lo que sean libros prácticos, por lo general, son libros hechos a demanda por las mm, propias editoriales que dicen, bueno, tenemos en el catálogo
3 libros de esto, 3 de esto, de esto. Uy, ahora empezamos. Caligrafía. No tenemos ningún libro de caligrafía. ¿Qué hacemos? Vamos a... Ideamos un libro de caligrafía que tenga tal, tal, tal y tal característica. ¿Qué hacemos? Buscamos al profesional que sabe sobre caligrafía, vamos a buscar un fotógrafo que haga las fotos y el libro se fabrica. No pasa nada. Si hay público a quien vender, está muy bien. Es un poco la idea del crowdfunding. ¿Qué es lo que tiene el micromecenazgo? Que vas más sobre seguro. En vez de arriesgarte, te arriesgas, o sea, solo empleas, digamos, todos los recursos si realmente va a haber una cantidad de público a posteriori. O sea, para mí el crowdfunding me parece un gran acierto, porque es una forma de no despilfarrar dinero y no despilfarrar historias, porque para los escritores, publicar un libro y que te lo compren 5 de la familia y nada más, puede llegar a ser muy frustrante. Totalmente. Y después de haber invertido dinero, de haberte ilusionado, de haber pasado por todo el proceso y llegar y encontrarte con nada, es muy triste. Yo creo que en ese sentido el crowdfunding al menos te ahorra mucho disgusto. Es decir, si tú presentas el proyecto y ves que a nadie gusta, claro, es verdad, es realista, ¿no? Es realista. La decepción no, la vas a tener igual, pero te ahorra tiempo, dinero y disgusto. Me gusta esa idea, Mariana. Ay, que te he perdido, Mariana. ¿Estás ahí? Te he perdido. Ay, se ha quedado congelada la imagen. Con la decepción. Ahora, te he recuperado, te he recuperado. Vale. Justo en ese momento. Me ha encantado esto que has dicho. Es verdad que los modelos a veces no son tan distintos, sino lo que cambian son los escenarios, las tecnologías, pero al final los sistemas... El modo de financiación cambia en realidad. Exacto. Sí, me refería también a los libros de encargo respecto a los que directamente van a buscar un youtuber que tiene una comunidad para hacer el libro, ¿no? Me ha encantado ese paralelismo porque no lo había visto así. O sea, yo trabajo muchos años y, por ejemplo, los libros patrocinados, ¿no? Buscaba una fundación, quería hacer un libro sobre un tema, se buscaban a los autores, buscaban las temáticas, pero no lo había visto desde esa perspectiva, ¿no? Y es lo mismo. Yo hay una cosa que, por ejemplo, ahora que dice lo de libros patrocinados, que a mí me encantan de los estadounidenses, es que meten publicidad en los libros. Sí. Sin ningún problema. Y ponen los del editorial, los del amigo, todos los del autor, y si el editor vende taza con su cara, también la pone al final. Digo, ¿por qué aquí no hacemos eso? ¿Por qué tenemos ese remilgo de que no? O sea, de hecho, yo he tenido discusiones cuando me dicen, no, porque el libro no se puede hacer publicidad, puesto que el otro, le digo, sí, le digo, no se puede hacer publicidad ajena, le digo, pero bien que el editorial aprovecha las solapas para publicitar otros libros. Pero es del editorial. Le digo, pero es publicidad. Es cierto. Claro, ahí no se ve, ahí eso no es lo mismo, ¿no? Qué curioso. Pero al final, y además, no pasa nada. O sea, si yo estoy bebiendo una gaseosa y viene Coca-Cola y me para la edición, pues yo bebo una Coca-Cola. ¿Qué quieres que te diga? Aunque no me guste y beba Coca-Cola. Claro que sí. Y al final lo que hay que hacer es funcionar, o sea, lo que hay que hacer es que el negocio funcione. Eso es. Así de simple. Y yo estas cosas las veo, esto que además que lo veo en algunos libros, sobre todo de Estados Unidos, son cosas que saco de la tele. Por ejemplo, digo, esta cosa de no hay más publicidad, Netflix sin publicidad. Y yo digo, sí, sin publicidad fuera, pero el emplazamiento publicitario existe cada vez más. Y no molesta, a mí no me molesta que alguien en una teleserie o en cualquier novela, yo estoy tomando un Colacao. Está bien, en vez de un bote amarillo sin nada, que igual todos sabemos que es Colacao, que diga Colacao, ningún problema. Claro. Es natural, es normal, y eso posibilita que se puedan seguir haciendo libros, producciones nacionales, y que todos cobremos dignamente, ¿no? No hay ningún tipo de problemas. Y ahí es donde a veces el sector ha tenido muchas resistencias en incorporar este tipo de cosas nuevas que no creo que hagan mal y, por otro lado, ayudan al sector, a las empresas editoriales, claro, es lógico. Exacto, sí. Mariana, en esta línea, ¿no? de este nuevo escenario, de la posición del escritor, yo te comentaba en unas líneas que te pasé que
Yo cuando trabajo con los autores me gusta trabajar un término que lo llamo autor total, ¿no? Que es el autor, que tú lo has mencionado al principio, debe informarse, nutrirse de esa información, no tener prisa, para ser capaz de tomar decisiones que luego serán equivocadas o acertadas, pero decir, bueno, Eso vamos no a lo ver, ¿quién sabemos es mi nunca. público? ¿Qué modos o qué sistemas de Sí. publicación hay? ¿Cuál me convence o menos o más? ¿Cómo puedo promocionar mi obra? ¿Voy a hacer un blog o no lo voy a hacer? Todo ese tipo de información es como que siempre ha quedado delegada para que otros lo hagan, que lo ejecuten, pero yo soy partidaria de que el autor sea quien dé las directrices de lo que quiere y dirija esa operación, ya sea con su editorial, decir, me gustaría esto, este es mi público. Entonces, la importancia de que el autor esté informado y de que se forme, para mí es vital. No sé qué Sí. opinas tú de esto, Sí, pero... totalmente de acuerdo por diferentes razones. Primero, que se forme en cuanto a su material de trabajo, es decir, si quiere ser escritor tiene que formarse en lengua, tiene que aprender a escribir, saber de estilo, etcétera, etcétera. O sea, esto es así. Si tú vas a hacer pan, tienes que saber de harinas y levaduras. Y Eso aquí, es, si eso vas a es, escribir, tienes eso es. que informarte de lengua. O sea, saber, formarte sobre la lengua en la que escribes. Luego viene el corrector, obviamente. Luego viene el corrector, el editor. Pero tienes que tener creatividad y dominio de la lengua mínima Ujú. para poder hacerlo. Luego, con respecto al control, sí. ¿Qué es lo que ha pasado? Que claro, una cosa es lo que el escritor quiere y otra cosa es lo que el sector le da. Eso es. Y ahí tenemos un poco de choque. Ujú. Yo que tengo una tendencia a controlar, es la verdad, por eso puedo organizar, pero sí, yo por ejemplo, a mí me ofrecieron publicar y yo siempre he dicho que no, porque digo, el día que yo publique, yo quiero tener el control. Primero Ujú. porque yo lo coordino con el blog, porque lo hago cuando quiero, porque no quiero presiones y porque yo quiero, Es tu sí, estrategia, es ¿no? mi estrategia, ¿no? Eso no impide que uno pueda, que creo que es la tendencia y sería lo ideal, es el escritor híbrido. El Ujú. escritor que publica algunas cosas con una editorial tradicional, porque Eso es. van por un canal que tiene llegada a librerías y su público va a librerías, Ujú. y otras cosas por cuenta propia, porque claro, también es cierto, autopublicando se gana más y mes a mes o cada 3 meses, y a veces con el sector tradicional hay que esperar un año. Entonces, habrá una mezcla. Claro, también depende si el escritor solo escribe un género o si los compromisos que tiene O con la debes, claro. editorial y demás. Sería, primero, sería fantástico que el escritor tuviera más injerencia en las decisiones de la editorial. ¿Por qué? Porque al final la editorial, si no tiene una obra, no tiene nada. Es Eso decir, es. no existe, sin una obra de un escritor, todo lo que venimos después no Nada. existiríamos. Claro, claro. Esto por un lado. Por otro lado, también entiendo a los editores. Los editores no pueden basar su política de empresa en los gustos de cada uno de los autores que publican. Claro, eso también es un tema. Con lo cual, por eso digo, informándose de cómo funciona el sector editorial, Claro. y creo que la gente y los editores un poco de la vieja escuela, sabiendo todo esto que se está movilizando y cómo son los escritores y demás, tienen que ceder un poco cada uno. Es Ujú. decir, yo conozco autores que ven su libro y dicen, esta cubierta es horrible, no me gusta, no me siento identificada, y la editorial lo publicó sin siquiera decirme esto es lo que va a salir. Eso Entonces, es. claro, después, claro, no le dan ganas ni de presentar el libro, ni de hacer publicidad, porque no se sienten, o sea, se han desconectado, Identificados, se claro, sienten claro. identificados, se sienten desconectados. Ujú. Entonces, yo entiendo que tampoco una editorial va a dejar la decisión en la mano de un autor, porque el autor sabe, o sea, sabe lo Exacto, de que cada uno, escribe, ¿no? pero Sí, cada zapatero es un zapato, cada uno eso lo es, suyo. eso Pero a es. ver, es importante que, por ejemplo, le digas, mira, hemos pensado en estas dos opciones, que a lo mejor tienes 10, pero haz una preselección y decir, ¿cuál te gusta más? ¿Con cuál te sientes más cómodo? Porque al final, yo siempre digo, una editorial, nada, qué mejor que llevarse bien con los autores, que son Totalmente, quienes son totalmente. sus proveedores. O sea,
Entonces, qué mejor que estar contentos con el autor. Igual que estos contratos, digamos, draconianos que piden de Totalmente. 15 años, porque la ley no permite más, porque si fuera más, 15 años, hoy por hoy 15 15 años son años, todavía, claro, como está en la 3 ley, vidas, pero porque está la ley, pero pero 5 está años, 7, desfasadísimo, está. claro, claro. Entonces, claro, a ver, el sector, no pidan 15 años, porque ¿qué pasa? Es que es una locura. No pidan absolutamente todos los derechos en todas las lenguas para todo el mundo cuando Y no todos los tienen formatos capacidad. y todas las... Porque ¿qué pasa? Eso también genera mucha desconfianza en los autores. O sea, en el asesoramiento que yo hago de los contratos, me dicen, pero piden esto, esto y esto, y dice, pero si la editorial no publica ni en Estados Unidos, ni aquí, ni aquí, en el otro, digo, no, pero la editorial por pedir pide todo. Claro, de hecho, es que hasta no hace mucho, y todavía uno de los contratos tipos de uno de los grandes grupos editoriales, pide absolutamente todo de todo. Entonces, claro, Sí, ¿qué sí. pasa? Si firmas el contrato sin haberlo modificado, el escritor entrega su Word Y y ya se no puede hacer acabó. y se acabó. No puede hacer absolutamente más nada por el tiempo que haya firmado en el contrato. Nada. Entonces, Sí, a claro, nosotros nos ha pasado, Mariana, de venir autores con contratos de editoriales importantísimas sí, y con una tristeza tremenda porque se sienten muy encorsetados, sí, podrían aportar ideas, además son pues ese tipo de autor activos, con comunidad, que, o sea, sí, les han fichado porque tienen potencial, pero luego se encorsetan en unos procesos y en un contrato y en un estilo que sí. luego tampoco les deja capacidad de movimiento. Es un poco contradictorio, ¿sabes? Sí, hay una autora con la que yo he trabajado, que ella, por ejemplo, constantemente está trabajando con pacientes y tiene libros y publicó uno solo y el resto lo ha hecho por su cuenta porque me dice, yo necesito libros, o sea, que puedo vender 20, 30 cada vez que voy a dar un seminario y demás. Nunca me han llegado, nunca he tenido, o sea, siempre he tenido que estar correo va, correo viene, no me contesta, no me atienden el teléfono, etcétera, dice, para que estén los libros, porque yo sé que ahí voy a vender, no están. Eh, por eso, uno de los consejos que yo le doy a los autores, porque claro, otra vez volvemos con lo mejor, lo bueno, el éxito, y entonces cuando alguien me dice, es que un gran grupo me ha ofrecido un contrato, yo digo, bueno, Sí, yo ya sé por dónde van los tiros. Porque claro, el gran grupo editorial, sea el que sea de los 2 que hay, 3 por ahí, pero 2 que hay, Corte Inglés, FNAC, claro, eso llena mucho, ilumina mucho. Pero digo, mm, espérate, digo, que tu libro esté en el Corte Inglés no significa que va a estar impreso y disponible en el Corte Inglés. Digo, a veces hay que detenerse a pensar. Digo, Matilde Asensi, digo, no es por nada, pero ¿tu libro crees que va a estar al lado del de Matilde Asensi? No. ¿Tú crees que va a estar al lado del de Pérez Reverte? No. O sea, hay que ubicarse eso y es. pensar un poco. Entonces, y informarse. Que tu libro esté disponible en el Corte Inglés significa que va a estar disponible en un sistema informático porque si alguien lo va a comprar, se hará la impresión que es bajo demanda y luego digo, te lo entregarán, se lo entregarán a quien lo haya comprado y demás. Digo, pero no es Totalmente. que tú vas, coges el ejemplar y listo. Digo, cuando es un gran grupo, digo, también piensa que cuanto más grande es el grupo, más autores tiene, más grande es la maquinaria que hay que alimentar. Por tanto, si tú estás queriendo un mismo como autor, tal vez no sea lo mejor publicación. Eso es la clave. Piensa que las editoriales más pequeñas hacen una gran apuesta porque a lo mejor publican un libro al mes y Uh -huh. viven de esos dos, o sea, en un año tienen que hacer funcionar esos 12 libros ese año y el año siguiente y el otro porque de eso viven. Entonces, no hay que dejarse embelezar por los grandes nombres o las grandes posibilidades. Yo entiendo que es un sector Es también donde el jugoso, tema ¿no? ego Es como, es claro, complicado. se han fijado en mí, ¿no? Pero Y luego es la genial. realidad es esa, la que tú dices, Mariana, que Sí, que yo siempre digo, o sea, de la misma forma que hay lectores para todos los libros en algún lado, hay que saber dónde están y hay que saber buscarlos y cómo llegar a ellos, hay editoriales también un poco para todos los autores. uh -huh. Entonces, un gran grupo editorial seguramente si es para un autor que ya ha publicado 2 o 3 libros o X cantidad de obras con otras editoriales más pequeñas y puede dar el gran salto.
También es cierto que, claro, lo de dar el gran salto, bueno, cuantifiquemos qué Es el gran qué es salto, dar claro. el gran salto. Es que Elizabeth Benavent, digo, sí, claro, pero genial lo de Elizabeth y genial lo de muchas otras personas, pero son 7 casos o 10. No, o sea, por cada 10 casos hay 1000 que no ha salido así. Esa es otra de las cosas. También pensemos que lo que siempre es novedad es los casos buenos. Eso es. Lo que nos llega, Eh, ¿no? Sí. Eva García, claro, mucha gente que empieza, ¿por qué ha empezado autopublicando y ahora es autor de Planeta, es autor de Penguin? Y sí, y a ver, existen esos casos. Estupendo, No claro. digo que no existan, Ujú. pero estoy segura que estas Pero chicas no que es ahora la han empezado, realidad, ¿no? Lo que no, y es que han una pensado muy realidad, bien pero cuando dieron el salto. mucho menor, ¿no? O sea, es como juego muy bien al fútbol, pero no soy futbolista profesional, pero no juego en los clubes más importantes. Pues a lo Y mejor no te tampoco pasa, interesa y no jugar en pasa esos clubes. nada, y no pasa Claro, nada, porque en sí. realidad hay muy pocos escritores que pueden vivir de la venta de libros. Mm. De la escritura, compaginándolo con clases, con artículos, o sea, de la escritura sí, porque bueno, la escritura es mucho más amplia, pero de la venta de libros o de la venta de derechos eh, es, Ujú. es muy poco. Y de los casos que conocemos, si también prestamos atención, son personas que han empezado publicando en editoriales más pequeñas. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en el caso de Víctor del Árbol. Víctor del Árbol lo empezó a publicar Mm. Gregory e Ilia, a mí me sale el nombre de los editores. Sí, sé quiénes dices, sí. Ahora me sale. Bueno, que acaban de cumplir 10 años, al revés editorial. Y luego ha publicado con Planeta. Claro, Planeta ha apostado por su obra y sigue apostando por su obra. Los casos de las chicas que comenté y que empezaron autopublicando y ahora están publicando con grupos editoriales, claro, les han destinado un presupuesto de marketing que no es lo más común normalmente. Ahora, por Sí, ejemplo, en el caso de Elizabeth con la serie en Netflix, claro, eso tiene todo un repunte, claro, pero claro. esos son casos muy aislados. Sí. También empezaron de cero, con lo cual yo siempre digo, a lo mejor A ver, también te poder pasa a se ti. puede, exacto, nunca se Poder se sabe, puede, el tema es no pero hay que ser obsesionarse realista, ¿no? Y y hacer trabajar las cosas con desde la cabeza. base, eso es, eso Sí, es. Sí. sí, porque o sea, si eso llega, será consecuencia del otro. Es Ujú. decir, si tú buscas escribir un bestseller y hacerte famoso y vender, lo más probable es que no suceda. Ahora, si tú piensas en hacer un buen libro, encontrar una buena historia, en tener tus lectores y en publicar, y lo mismo pasa con otro libro y vas creciendo de a poco, de a poco, de a poco, el resto será consecuencia. O sea, no creo que al final la consecuencia de un buen trabajo dará sus frutos. También es muy relativo que es un bestseller. Antes un bestseller eran millones, ahora con unos miles ya somos bestseller, digamos. Sí, También, o sea, sí. todo ha cambiado. Entonces, tomemos en su contexto y en su justa medida el significado de las palabras que tiramos por el sector. Éxito, ventas, bestseller, bueno, Sí, no como, sé. ¿no? Con Entonces, soy muy alfileres. relativa en ese tipo de cosas. Sí, Siempre pregunto, cuando alguien me dice, ay, ¿por qué el éxito? Y ahí digo, ¿qué es para ti el éxito? Y suele qué haber un buena silencio pregunta importante. y qué Es difícil, ¿eh? difícil, porque para todos es diferente también el éxito. Sí, El sí. éxito para mí puede ser vender 100 libros y para otro vender 1000 y para otro 10.000. Ujú. Y todos podemos ser exitosos. Para una editorial pequeña, vender 1500 libros es salvar la edición. Y es genial, porque Claro. la primera edición la tiene cubierta y todos salen ganando. Para un gran grupo es un fiasco Ujú. una primera Sí. edición de 1500. Entonces, claro, todo es relativo, todo depende también desde el lugar donde se mire. La verdad es que es así, un poco como de realismo, de sensatez dentro de, ¿no? Del sector y decir, bueno, si hago bien las cosas, hago mis apuestas, veo cómo funciona, ¿no? Como ir dando paso a paso, ¿no? Desde tu punto de vista, Mariana, por ejemplo, para un escritor de hoy, sí, un escritor normal me refiero a alguien que ha escrito una novela y que quiere escribir otra, bueno, no importa la forma de publicación, ¿qué importancia le das a que tenga un espacio donde genere contenidos, donde se muestre
un poco su marca de autor, su estilo, donde sus lectores puedan entrar y visualizar un poco más el tipo de autor que es. ¿Qué importancia le ves a este tema? Yo, desde luego, me parece fundamental, sobre todo en lo que son autores de ficción, ¿no? Bueno, pues lo mismo escriben un relato, que hablan de sus personajes o tienen un espacio pues, para hablar de su libro. No sé, un espacio personalizado donde esos autores tengan su hueco y muevan desde ahí sus contenidos. ¿Cómo lo ves? Y eso ayuda muchísimo a lo que hablábamos hoy de formar comunidad, de buscar lectores, buscar encontrar también, ¿no? Hay una cuestión ahí bastante de serendipia. El tema es que, claro, el blog es tu casa, entonces tú publicas lo que quieres y dejas publicar lo que quieres. Esto es así. A mí me parece genial tener una página de autor en Facebook, pero el día que Facebook cambió el algoritmo, está frito. Esa es la verdad. Y entonces todo el trabajo que has hecho, que ya ha pasado más de una vez, que potencias un montón, tener un montón de likes de gente que te siga en la página, para que luego cambie el algoritmo, publicas algo, piti, puff, y te ven 7 personas nada más de las 7.000 que te siguen. ¿Y qué he hecho? ¿Qué pasa? Claro. Yo soy defensora, por eso es mi blog, lo digo, esto es como mi negocio. Es tu corazón, ¿no? Tu ser, el blog es tu espacio. Es mi negocio a pie de calle. O sea, no lo tengo a pie de calle, pero mi blog es ahí. Ahí publico lo que quiero, más o menos. Me he vuelto más políticamente correcta, lo debo reconocer. Es así, me he vuelto un poco más políticamente correcta. Bueno, uno va avanzando, madurando también con los años y vas conociendo más cómo funciona todo. Entonces me he vuelto más cauta en algunas cosas y lo mismo sucede para el autor. Yo creo que también hay autores que a veces me dicen, o ahora ha surgido, hace poco leí un artículo sobre el tema de los seudónimos. Sí. Empieza a haber una moda de los seudónimos. Digo, bueno, a ver, ¿por qué usamos seudónimos? Porque una cosa es, por ejemplo, conozco autores, varones, que usan seudónimo de mujer para escribir erótica, porque parece que si es erótica con un nombre de varón, no vende. Porque no funciona. O sea, no, erótica escrita por un hombre, no se vende. Entonces, tienen que recurrir a un seudónimo. En otros casos es por un tema de privacidad. Bueno, también el autor tiene que gestionar hasta dónde muestra su vida privada y hasta dónde no, pero puedes mostrar muchísimas cosas de tu trabajo, de tus cosas. Tampoco es cuestión de contar la vida, tampoco es cuestión de hacer un sálvame book y contar toda la vida en el blog. Pero creo que sí que es importante porque es la vía de comunicación, por lo menos, por ejemplo, en mi caso, es la más importante. Y creo que para un autor, y tanto de ficción como de no ficción, para ambos es muy casos, importante. Sí, porque el de no ficción lo que hace es complementarlo con otro tipo de servicios. De hecho, el libro puede ser una herramienta de marketing para sus servicios y a la inversa. O sea, además, digamos, de poder tener un ingreso de dinero extra, también da autoridad, queda bonito como regalo para mandarlo a un montón de clientes y, bueno, también lo usas como herramienta de promoción para ti mismo, sobre todo en alguien de no ficción. Es que además, al ser tu casa, como dices tú, yo lo que trabajo con los autores es que ellos diseñen un poco su marca, cómo quieren aparecer ante su público, qué tipografía, qué colores, qué logotipo van a usar, qué foto corporativa, una especie de núcleo, ¿no? Con tu ser, con lo que tú quieres mostrar y a partir de ahí ser un generador de contenidos y lanzarte un poco a tu público también, ¿no? Bien trabajado y tal, ¿no? Con lo cual es tu carta de presentación, ¿no? También. Sí, la marca, digamos, cada vez se habla más y se trabaja más lo de la marca personal y bueno, lo de ser una marca de autor, que a lo mejor antes también existía, lo que pasa es que no lo usábamos con estas palabras, ahora estamos empleando otro tipo de palabras para terminología, como
como al principio hablábamos de la consultoría editorial, Sí, digo, es un sí. asesoramiento, o sea, asesoramiento como existió toda la vida, que dice, bueno, a ver, yo no sé cómo hacerlo, fulano sabe, pues voy y le pregunto y le digo que me cuente. Pues bueno, esto es así, ¿no? Y lo de la marca, sí, yo creo que cuanto más acotado está el autor, también, claro, es porque también más acotado está en cuanto a género, en cuanto al lector, y entonces, claro, es más cómodo también moverse. O sea, tú Y más sabes, reconocible, ¿no, Mariana? Es sí, más sí, sí, reconocible cuando trabajas también eso. Y entonces, en este abanico inmenso de opciones y de posibilidades de autores y escritores que publican, pues hacerte más, eso, identificable sería la palabra, sí, ¿no? sí, sí. Sí, ahí es meter componentes un poco del tema del diseño y todo, que también es algo presente, por supuesto, en el sector editorial y mucho. Fenomenal. Yo me gustaría, porque más o menos, bueno, hemos ido tocando todos los temas, me gustaría que nos des tu opinión de cómo ves un poco el futuro a corto plazo, ¿no? Si eres escritor, ¿qué consejos le darías? Es decir, ¿cómo tengo una novela, Mariana, me voy a lanzar, hay muchas cosas que no sé, pero ¿qué consejos me darías para ir dando pasos? Esa sería la pregunta. Bueno, el primero, como ya lo he dicho, informarse. Si tienes una novela, independientemente de una novela o una obra, la que sea relatos, cuentos o una obra de no ficción, y te vas a o sea, y quieres dedicarte a la literatura, en serio, no como una publicación esporádica, que no esperes, antes de tomar una decisión de si vas a autopublicar o vas a enviarlo a una editorial y demás, que se empiece a trabajar la comunidad ya. O sea, es un poco a veces pesado decir otra vez, está con la comunidad, con la No, tribu, no, está pero claro. es, pero es que es cierto. Es decir, tú en realidad lo que tienes que buscar son lectores. Después puede que el lector te compre un curso, te compre un libro, te lea entradas pagas, haga un Patreon, etcétera, etcétera. Pero en realidad el escritor lo que tiene que buscar son lectores. Venderle el libro luego será el acto comercial, digamos, o una consecuencia de esa relación que ha establecido con el lector. Porque si lo que Ujú. tú escribes en tu blog a alguien le gusta, me mato de risa con estas entradas. Mira, es justo, escribe un libro de humor sobre tal tema. Es que lo compras. Si te la Claro, pasas bien leyendo el claro. blog, te lo compras. O sea, Ujú. a mí esto me ha pasado. Leo las entradas, me pasó con este cómico. O sea, me gustaba, leía las entradas, o sea, digo, mira, compro un libro, ya está. Lo mismo pasa con cualquier otro género. Entonces, que el hecho de publicar tiene, tiene que ser una consecuencia, no tiene que ser el objetivo primero. O sea, escribir para publicar, generar una obra para publicar, no. Yo creo que ahí es equivocar el punto de partida y creo que antes o después va a haber una gran decepción. Ujú. En cambio, si se trabaja de a poco con la comunidad, con un blog, con podcast, a lo mejor también, esa es otra de las opciones, con vídeos, cada uno elegirá cuál es el El método medio, ¿no? Más o el adecuado. medio exacto, más adecuado. Tendrá que ver primero dónde están sus potenciales lectores. A lo mejor prueba con YouTube y dices que en YouTube no me viene el dato. Bueno, mira qué bien, has probado ahora, ya sabes, ahí no están, hay que ir a otro lado. A lo mejor es Facebook Time, a lo mejor es otra Ujú. cosa. Bueno, es cuestión de ir probando. Y lo de no desesperar. Yo sé que es No difícil desesperar. en estos tiempos en donde todo es como Sí, bastante vertiginoso y donde uno da una cosa y se exige otra y luego otra y otra y otra, pero hay que tomarse un respiro e ir paso a paso. Es un trabajo de hormiga, es ujú. un trabajo de a poquito. Yo creo que la gente que se sienta y escribe un libro y hace un boom, tiene un don aparte. O sea, creo que de esos hay uno en millones. Sí. Pero claro, lo conocemos porque es como un poco la noticia rara, pero no es lo más habitual. En realidad es una carrera de fondo, de tener paciencia, de intentar controlar ansiedades y de informarse, porque en esto soy
muy periodística, la información es poder. Tener Totalmente. información hace que tú puedas tomar mejores decisiones. Si después sale bien o mal es otro tema. Hay un Eso montón de es, factores que muchas eso veces es. que no influyen. Uno ahora toma una decisión y luego pasa otra cosa. Pero el tema es tener la información suficiente para poder tomar una decisión, y se autopublique o se publique con una editorial, siempre ayudará para saber si lo que estás haciendo o lo que los demás están haciendo con tu obra está bien o no, o te sientes conforme o no con eso. Fantástico. Mira, me dice Eugenia Trigo, que es una escritora, ya lleva Sí. muchos libros publicados, dice, pies en la tierra sin perder los sueños. Ella es una experta en seguir y en trabajar y en no perder el fuelle para escribir y para publicar. O sea que en realidad Sí. todos los consejos que has ido removiendo a todo el mundo diciendo, bien, bien, ahí vamos, ¿no? Vamos en la línea, ¿no? Vamos a trabajarlo Sí, bien, ¿no? yo soy con una mente muy práctica, entonces, mira, y con respecto de los sueños, esto de las palabras de triunfar, bestseller, sueños, entonces yo voy con mucho cuidado con esas palabras, y hay un vídeo de un dibujante, de hecho, del que dibuja mucho del Hombre Araña y demás, de un mexicano, en una charla TED que me gusta mucho, que dice, por los sueños se suspira, por las metas se trabaja. Entonces yo creo que Qué es bueno. interesante poder transformar el sueño en un objetivo, en una meta, y cuantificarla, por llamarla de alguna forma, para poder trabajar sobre eso. El motor puede ser la gasolina, pero necesitamos un coche. Y el coche no funciona sin la gasolina, tampoco. O sea, necesitamos de los dos. Entonces, cuando a veces la gente, hay veces en los autores, si tengo el sueño de esto, y digo, ¿y qué estás haciendo para cumplirlo? Ostras, ahí suele haber otro silencio. Porque claro, son preguntas un poco que decir, bueno, me parece genial. El tema es, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres publicar? ¿Tu sueño es publicar un libro? ¿Qué estás haciendo? Estoy estudiando, haciendo un curso de novela. Fantástico. O sea, ya estás en el camino. Y eso es lo bueno. Es decir, si tienes un sueño, que puedas hacer cosas, acciones que te acerquen cada vez más a cumplirlo. Y publicar un libro o Sí, publicar cualquier formato, escribir, por supuesto, no queda ajeno a esto que digo, claro. hacerte un plan, ¿no? Decir, venga, Sí, este es mi plan, voy a empezar a trabajar mi plan, ¿no? Que es algo que en cuanto empiezas, ¿no? A trabajarlo van saliendo cosas, vas avanzando, ¿no? Yolanda también es autora de Bubo, Yolanda, que es Anne Avant, y además es ahora directora de proyectos de una colección de Bubo que se llama Camadeva. Dice que ella te sigue, Mariana, desde hace años. bueno, gracias. Comentas, desde luego es fundamental. Es un trabajo continuo, poco a poco, y ser pacientes y persistentes. O sea que Sí. estamos todos en esa línea. Muchas gracias, Yolanda, por tu comentario. Así que, bueno, solo decirte, Mariana, que ha sido una charla fantástica, de verdad. Estoy Bueno, encantada. gracias. Hemos aprendido mucho contigo y nos has marcado también un poco, ¿no? Unas pautas para entender que o estamos en el camino o no estamos en el camino, pero hay Bueno, que siempre trabajar lo digo, desde mi punto de vista. desde tu O sea, punto de vista. exacto, porque hay alguien que puede opinar distinto, y como no hay verdades absolutas, por lo menos para mí, digo, todo es posible. Al final se trata de probar. Y la única forma de saber si algo funciona o no es probando. Y eso vale también para publicar, primero para escribir y luego para publicar. Eso es. Eh, Todo lo demás hay ingredientes, cosas que suman, etcétera, pero hay que probar. Si no pruebas, con lo único que te quedas es con la duda. Uh-huh. Pues nos quedamos con ese consejo, Mariana, con ese y con todos los que nos has dado, que nos quedamos con ello, tomamos nota y te agradezco muchísimo este rato que hemos compartido, he disfrutado mucho, sé que todos los que están aquí escuchándonos también, porque no deja de ser un tema que a todos nos afecta, que nos interesa y que nos ilusiona, que esa es la palabra también.
Y bueno, espero que sigamos en contacto, que estemos en otras charlas. Si podemos, seguiremos trabajando en temas y gracias por tu trabajo y por estar hoy aquí, Mariana. Bueno, gracias a ti nuevamente por invitarme y un saludo a todos. Muchas gracias, Mariana. Hasta muy pronto. Adiós.